Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Escucharemos la forma breve de la lectura de la Pasión. En aquel tiempo, el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo al César y diciendo que es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó: tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaban presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a las autoridades y al pueblo y les dijo: me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo, crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué ha hecho este mal? ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que le crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así trataron al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 ladrones para ajusticiarlos con él,
Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, a él y a los dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echaron suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eran casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas. De pie. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este era hombre justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos iniciado estas fiestas solemnes de la Semana Santa con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Muchos que habían creído en Jesús le gritaron: ¡viva el Rey de los judíos! Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Lo aclamaron rey. Y no pasaron 3 días en que comenzaron a gritarle: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? ¿Por qué empezaron a gritar de esa manera? Si habían creído y habían visto tantos milagros. ¿Quién los convenció? Los fariseos. Mientras estaba el juicio, ellos andaban haciendo su propaganda y les dijeron: griten, suéltenos a Barrabás. Y a Jesús ustedes griten: crucifícalo. Miren cómo se hace, vamos a llamarlo así, la política. El grupo de los fariseos que no quieren a Jesús convencen a estos que aparentemente ya habían creído. Y ahora gritan: crucifícale. Pasó hasta con los discípulos. Jesús les había dicho: miren que Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos.
pero yo he orado por ustedes para que su fe no desfallezca. Y Pedro le dijo: no, Señor, eso nosotros nos encargamos de ello. Pero Jesús le dijo a Pedro, mirándolo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Hasta los discípulos entonces le negaron, diciendo: yo no lo conozco, no sé de quién me hablas. Si Pedro, tanto que había visto con Jesús, lo niega, los demás, ¿qué esperábamos de ellos? Nosotros somos hoy hijos de Dios por el bautismo. Creemos en Dios, creemos en Jesús. Pero miren cómo somos capaces de gritar también: crucifícale. Una necesidad nos hace cambiar. Una situación de vida nos hace cambiar. Por ejemplo, cuando viene una situación difícil de un enfermo, una enfermedad, y le empezamos a preguntar a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si tú fueras Dios no pasaría esto. Empezamos a condenarle, a decirle: tú no eres Dios, tú no nos ayudas. ¿Por qué pasan estas cosas? Empieza el griterío: crucifíquenlo. Y empezamos a gritar: crucifíquenlo. Qué fácil puede cambiarnos una situación. Qué fácil cambió los fariseos, qué fácil cambiaron a toda la gente que creía en Jesús, que había visto sus milagros. Qué pronto empezaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Cuando vemos el mundo y la sociedad también, qué fácil es comprar a las personas en su conciencia, ¿no? Cuando vienen las elecciones y todo el mundo empieza a comprar y empiezan a dar despensas y ayudas, dice Jesús que aparecen como generosos, como los que son bienhechores, como los que dan y ayudan. Y Jesús dijo a sus discípulos: ustedes no sean como ellos, ¿sí? El que quiera ser verdadero y gran discípulo tiene que ser servidor. Y dice: ¿acaso no el importante es el que está en la mesa? Pues miren dónde estoy yo, estoy como servidor. Los importantes son ustedes, los estoy sirviendo. Servirlos a la mesa significa estar dispuestos a dar la vida, no a dar dádivas. Jesús no daba dádivas, no estaba dando dádivas, estaba dando su propia vida. Qué diferente a quienes de repente se muestran como servidores, que solo dan dádivas o convencen como los fariseos para que se haga lo que el gobernador quiere, lo que Pilato quiere, ¿sí? Dice que quiso decirle a la gente que no tenía pecado Jesús ni nada. Jamás lo defendió. Se los entregó para que ellos lo crucificaran. Háganlo. ¿Cuánto nosotros podemos hacer? Vender a Jesús incluso como Judas. Queridos hermanos, comenzamos esta semana, que es una semana de oración, una semana de reflexión, una semana de poder platicar con la familia, de convivir más con la familia, una verdadera convivencia íntima. La Semana Santa no es una semana de tristeza, de andar todos ahí, pues hay como que, ay, qué pena, qué lástima, con sentimientos de lástima. No, la Semana Santa es para la oración y la reflexión, pero llenos de mucha esperanza. Siempre la esperanza nos va a motivar, la esperanza nos va a hacer vivir más la presencia de Dios. Vamos a iniciar esta semana, queridos hermanos, y vamos a hacerlo con toda esta actitud de querer participar y caminar con Jesús en su pasión. Hoy hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Lucas, la pasión de Jesús en su versión breve. Tiene 2 versiones.
una que es larga y otra que es breve. Hemos hecho la versión breve de la lectura de la Pasión, que aún así está larguita. Pidámosle pues a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de no dejarnos convencer en nuestra vida, de no vender nuestra conciencia, porque después vamos a regresar como los que vieron morir a Jesús. Regresan a su casa y dándose golpes. Soy culpable, porque eso significa darse los golpes de pecho. Soy culpable, soy pecador, soy culpable. Y ellos fueron así. Soy culpable de la condenación y de la muerte de Él. Que no tengamos que hacerlo nosotros. Que le pidamos a Dios que nos ayude a permanecerle fieles a Él. A nadie más, solo a Dios. Y aunque escuchemos siempre en los partidos que hay que ser fieles a la política, a nuestro partido, fieles solamente a Dios. Los demás solo son medios para servir, para ayudar. Pero fieles solamente a Dios, no a los demás. Dice Jesús, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando alguien dice hay que ser fieles acá, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ya? Pidámosle a Dios que nos conceda ser fieles a Él. Que así sea.